Si estás transcribiendo textualmente lo que él dice, sí. Porque en ese sentido él es autor de sus palabras. Tú únicamente te estás limitando a transcribirlo. Pero ya se pidió la autorización para grabar. Sí, pero para grabarlo. No para suplantar el nombre de lo que él dijo con mi nombre. Yo pretendo publicar eso. ¿Por qué? Porque fue una investigación donde se hicieron entrevistas. Hay que pedir las autorizaciones de los entrevistados y cambiar los nombres. Cambia el nombre. Aunque no se cambien los nombres, digo, aún cambiando los nombres, hay que tener la autorización. La autorización por escrito. Ajá. En ese caso que les platiqué de... ¿Sí te tocó ese? Sí, sí me acuerdo. ¿De las bailarinas? No. Pues era justo ese. Ese caso que les comento era una investigación que se hacía sobre el ámbito de las bailarinas de... ¿cómo se le llama? De danza... belly dance. De belly dance. Entonces se abordaban aspectos, bueno, y aunque se aborden aspectos triviales, aunque se aborden aspectos triviales, no importa. Aquí la molestia más de la persona fue que eran cosas muy íntimas. Entonces, toda su familia se enteró de cosas que para ella eran secretos, que se las confió al entrevistador y las publicó sin ninguna reserva, ¿sí? Entonces ese fue el problema, pero no importa. O sea, aquí el riesgo que tú tienes es... Porque fíjense, ese es un comentario que es recurrente ahí en la oficina. Llegan los investigadores y nos dicen justo este planteamiento y nos dicen, es que yo le pedí la autorización verbal. Te creo, no lo pongo en duda, o sea, no lo pongo en tela de juicio. El problema es que en materia legal y en materia de un procedimiento, yo como abogado te voy a pedir elementos para acreditar que tú efectivamente tenías el permiso. Lo tengo grabado. Le grabo, le digo, ¿me das permiso? Pero se puede manipular la grabación. O sea, tenemos que buscar elementos de prueba que no sean cuestionables. Puede ser una carta en blanco, nada más diga yo, fulano de tal, doy permiso que se publique. No en blanco, o sea, con el texto de la licencia de lo que te está autorizando, ¿sí? Entonces, de hecho, en eso nosotros los podemos apoyar. Ahorita lo voy a platicar. Pero en ese ejemplo, aún cuando él pidió permiso para grabar, pero al momento de la grabación ese es el permiso. Para transcribir, como dice él, es otro permiso. En el mismo puede venir, pero tiene que decirlo. Decir que, porque también que si queda muy escueto, que si no decirlo. Autorizo, fulanito de tal, para que grabe la entrevista realizada el día tal, sobre el tema fulano, ¿sí? Y transcriba textualmente mi dicho en una obra que será publicada por chalala. ¿Sí? Así de preciso. Ahorita lo vamos a ver, porque muchas de estas dudas que ustedes tienen se resuelven conociendo las excepciones, ¿sí? Entonces, digo, no sé si quiera que hablamos... no, sobre el consentimiento informado, ¿es algo parecido o qué? ¿El consentimiento informado de los médicos? No, pero en este caso es parecido, ¿no? ¿Del paciente? No, en este caso es parecido, lo que estaba comentando. Bueno, eso en términos legales es un consentimiento expreso. O sea, expreso plasmado en un documento. ¿Sí? Claro. Porque, por ejemplo, si mi investigación se basa en obra de Guillermo Rojas, ¿sí? Entonces es importante que lo que él dice sí vaya firmado como él. O sea, obviamente si da la autorización y si se autoriza que salga su nombre, no tengo que cambiarlo, ¿no? Cuando es una autoridad en el tema y que le va a dar credibilidad. es que si es una cita está bien, no hay problema. El problema viene cuando, ahorita les voy a explicar, cuando no se cumple con el supuesto de excepción, ¿sí? Ahorita les voy a dar una fórmula para que ustedes solos aprendan a identificar cuándo sí y cuándo no, ¿sí? Porque ya lo he experimentado en otras ocasiones y no quiero que tanta gente en el mundo me odie. Yo quiero que ustedes solos caigan en cuenta lo que dice la ley. Entonces, sí, no, que no digan que Hilda dijo. No.
ser un artista. ¿Qué pasa, Marco? Mis padres dicen que me moriré de hambre. No creen en mí. Mis tíos también se burlaban de mí cuando yo dije que quería ser pintor. Pero mi papá me apoyó. ¡Qué suerte! Sin las artes, los seres humanos serían menos humanos. Pero hay gente que no valora el arte como un trabajo. No sabe que los autores merecen respeto. Los autores tienen derecho a vivir de su trabajo. ¡Ja! Te morirás de hambre, artista. No, yo sabré hacerme respetar. Bah, tonterías. Hola chicos, ¿de qué hablan? Hola, Chuli. Qué bella sorpresa verte por aquí. ¿Puede un artista vivir de su arte? Claro que sí, gracias al derecho de autor. ¿Qué es eso? Bueno, imagínate que vas por la calle y ves un automóvil que te gusta. ¿Tú puedes usarlo a tu antojo? Si yo fuese el dueño, claro. O si el dueño me da permiso. Exacto, porque las cosas tienen un dueño, ¿verdad? Si compones una canción o escribes un libro, ¿qué eres de esa obra? El autor. El autor es el dueño de su obra porque él la ha creado. Para eso ha trabajado, invertido tiempo, esfuerzo, talento y a veces hasta su dinero. Así es, y nadie puede tomar una propiedad sin el permiso del dueño. Solo el autor puede disponer de su obra. Puede venderla o alquilarla, autorizar su reproducción, cederla, etc. Si creo una obra, puedo tener ganancias por ella, como si fuese un automóvil o una casa. La diferencia es que un automóvil o una casa son bienes que puedes tocar. Por eso son bienes físicos. En cambio, una canción, un poema, novela, danza, etc. son creaciones intelectuales, no se pueden tocar. Las creaciones intelectuales son bienes intelectuales. Todos los bienes, sean físicos o intelectuales, tienen un dueño y eso se respeta. ¿Y tú cómo sabes tanto? Fui a la oficina de derechos de autor y me dieron este folleto. Es sobre el derecho de autor. Ya vimos lo principal. 1. El valor de la creatividad. Sin la creatividad no se movería el mundo. 2. La importancia de entender que el autor es el dueño de su obra. 3. Al crear la obra, el autor tiene derechos que se deben proteger y reconocer. Pero, ¿cualquiera puede ser autor? El ser humano es el único capaz de producir obras intelectuales. O sea que no pueden ser autores los animales, ni las máquinas ni las instituciones. ¿Existen otras formas de ser autor? Sí, también se reconoce la coautoría, cuando dos o más personas se unen para crear una obra. La autoría de obras bajo seudónimo, nombre que reemplaza al propio, así como las obras sin firma o anónimas. Y se reconoce la autoría de las obras creadas para un empleador. ¿Qué tipo de actividades comprende el derecho de autor? El derecho de autor protege las creaciones en forma de obras literarias y artísticas, cualquiera sea su género, mérito o finalidad. Si compro un CD, ¿a qué tengo derecho? A escucharlo. Pero si tengo un negocio, ¿puedo poner esa canción para atraer a más clientes? Puedes, si es que pagas por ese nuevo uso. Recuerda que comprar el CD solo te da derecho a escucharlo. ¿Y si las obras son propiedades, pueden ser dejadas como herencia? El derecho del autor sobre su obra dura toda su vida y aún 50 años después de su muerte. En muchos países llega hasta 70 años. ¿Y después de ese tiempo? La obra puede ser usada por todos, o sea que cualquiera la puede reproducir. ¿Y si otro dice que la obra es suya? No sería legal. Los derechos morales del autor, paternidad e integridad de la obra se respetarán por siempre. Pero los piratas no respetan al autor. Ellos reproducen y venden la obra sin pagar ningún derecho. ¡Piratas! Y los plagiarios tampoco respetan al autor. Lo copian con descaro, disimulo y dicen que ellos son los autores. ¡Plagiarios! Eso es un robo. El pirata y el plagiario son delincuentes. Sí, por eso la ley castiga al pirata y al plagiario. El profesor de Historia del Arte usa en sus clases las obras de varios autores. No hay problema, se usa para enseñar, no para ganar dinero. También se pueden reproducir pequeños fragmentos de una obra para aclarar una idea, siempre que se ponga el autor y la fuente. Es el derecho de cita. Hablando de cita, ¿aceptarías una cita conmigo? Gracias, Vandalus, pero tengo una cita con los papás de Marco. ¿Y de qué van a hablar? Me invitaron para que les hable del derecho de autor. Cuéntale que los artistas sí tenemos futuro.
presente y futuro. Oigan, creo que voy a ser autor. La ley está de nuestra parte. Entonces, como les comentaba, vamos a hacer algunas precisiones porque el video habla de una manera general de los derechos de autor como para tratar de abarcar conceptos a nivel global o mundial, pero también en nuestra ley hay cosas que difieren de lo que se dijo aquí, entonces las voy a ir precisando, ¿sí? Entonces, vamos a partir pues, de quién es un autor. Es la persona física que ha creado una obra literaria o artística, y esto está reconocido en la propia ley. ¿Qué es una obra? Bueno, pues una obra es una creación original que sea susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio. Entonces, como consecuencia de estos dos conceptos, ¿qué es el derecho de autor? El derecho de autor es un reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Ahorita se los voy a decir cuáles son. En virtud del cual se otorga la protección para que el autor goce de ciertos privilegios y prerrogativas de carácter personal y de carácter patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. ¿Cuáles son los tipos de obra a los que se refería el artículo anterior, el artículo 13? Bueno, pues tenemos la obra literaria, la musical con o sin letra, la dramática, la danza, la pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico. También tenemos la caricatura e historieta, la arquitectónica, la obra cinematográfica y demás obras audiovisuales, los programas de radio y televisión, los programas de cómputo. La obra fotográfica, también las obras de arte aplicado, entre las cuales se incluyen el diseño gráfico textil y las obras de compilación como pudiera ser una enciclopedia, ¿sí? También la ley protege cualquier otra obra que por analogía puede encuadrar en alguno de los que ya mencionamos, ¿sí? Yo tengo una duda ahorita que salió lo del cuento. Hay un cuento que fue patrocinado para la elaboración, un cuento como tal. Sin embargo, se está pensando en registrarlo ya con ISBN y darle una casa editorial. ¿Habría algún conflicto con el patrocinador? ¿Quién es el patrocinador? En primer lugar. Segundo lugar, yo te preguntaría qué documento se firmó. Si hay un documento en donde se formaliza ese patrocinio, hay que ver los términos del documento, porque hay documentos que dicen, yo no tengo interés en los derechos de autor, úsalo, pero hay documentos que te dicen que sí. ¿Sí? Entonces, o hay documentos que te dicen, por lo menos dame un agradecimiento. Muy bien. ¿Sí? Entonces hay que checar ¿Cómo se firmó? exactamente, ¿sí? Entonces ahí habría que ver el caso particular. ¿Sí? Entonces ya dijimos que el mismo artículo de la ley que les mencioné anteriormente se refiere a prerrogativas de carácter personal y de carácter patrimonial, ¿sí? Esas prerrogativas se conocen como los derechos morales y los derechos morales y los derechos patrimoniales. La suma de estos dos nos da lo que se conoce como los derechos de autor. Entonces, es importante saber cuándo se protegen las obras. La ley mexicana, la Ley Federal del Derecho de Autor, nos dice que las obras se protegen desde el momento en que se plasman en algún soporte material. ¿Esto qué significa? Pues el pintor, desde el momento en que con las pinceladas plasma su obra, desde ese momento está protegido, ¿sí? Esto significa que no importa el destino que le vayas a dar a la obra, no importa el mérito, no importa el modo de expresión, ¿sí?
Y también es importante saber que la ley nos dice que la protección se da independientemente, o sea, no hay un formalismo que debas de cumplir, una formalidad que debas de cumplir para que tu obra esté protegida por la ley. Sin embargo, como abogado, yo sí les diría que para nosotros en un procedimiento ya por ejemplo, un procedimiento de infracción o una demanda, para nosotros sí es importante como abogados contar con un registro de obra, porque eso nos facilita probar ciertos hechos, ¿sí? Entonces, no es que los abogados digamos que es forzoso el registro, no, y se los digo abiertamente, la ley nos está diciendo que no se requiere registro. Sin embargo, a manera de prevención, sí se sugiere que si yo tengo una obra, pues hago el registro de la obra. Y es un trámite que se llama justamente así, registro de obra, y se hace ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Ese es otro trámite que en lo que respecta a las obras que son generadas por trabajadores de la Universidad de Guadalajara, en la Oficina del Abogado General la C, hacemos ese trámite, ¿sí? ¿Cuáles son los principios del derecho de autor? Pues la exclusividad, ¿sí? Se otorga el derecho exclusivo de explotación en beneficio del titular. Y aquí yo no estoy hablando nada más del autor, sino estoy hablando del titular, ¿sí? Que el titular puede ser una persona que no sea el autor. Ahorita les voy a explicar eso, ¿sí? El principio de territorialidad, pues los derechos son concedidos en un país, son válidos en ese país y son independientes de los derechos que se pudieran conceder en otros. ¿Y por qué? Justo porque esto se vincula con la temporalidad. Y esta es una de las precisiones que quiero hacer respecto del video. La temporalidad se refiere a que estos derechos pues los tienes por cierto tiempo. Y transcurrido ese periodo de tiempo, pues la obra entra al dominio público y cualquiera pudiera usar esa obra respetando siempre el derecho de paternidad, ¿sí? Entonces ahí, en México, la ley nos dice que son 100 años a partir de la muerte del autor. Creo que es el país que tiene mayor número de años en cuanto al periodo de tiempo que se protegen. Los que más son 75 y otros 50, ¿sí? Pero en México son 100 años. Perdón, en territorialidad se entiende que si te cambias de espacio ya no hay problema. No, en territorialidad se entiende que te vas a someter a la regulación de ese territorio. ¿Sí? Y si tú estás usando de otro país o algo, pudieras tener un problema legal instaurado en ese país, ¿sí? Bajo las reglas de la ley de ese país, ¿sí? Por ejemplo, si se hace la solicitud de derecho de autor, y aquí normalmente sean las oficinas de la SED, hay la protección en términos de país, ¿no? E internacionalmente, ¿eso cómo se maneja? Por ejemplo, si se hace un libro de texto y ese libro de texto de alguna manera se adopta en América Latina o tiene una venta, ahí, ¿qué se tiene que hacer? ¿Quién se encarga de hacer eso? Lo que pasa es que ahí yo lo primero que haría sería invocar los tratados internacionales, donde dicen que en los territorios que son parte de esos convenios, tratados, convenciones, se les dará el trato como nacional, ¿sí? Eso sería como lo primero que tendrías que hacer, invocar los tratados internacionales para que se defiendan o te protejan tus derechos en términos de ese tratado del que México es parte, ¿sí? Una pregunta, si en un artículo X se está hablando de algún tema en donde existen varios organismos o varias ONGs o instituciones a las que pueden referirse para buscar información o asesoría, si en ese artículo se escribe directamente las páginas de esas instituciones o asociaciones civiles, qué sé yo, ¿se tiene que pedir permiso a ellas para plasmar la dirección en el artículo? ¿O como ¿Te estás refiriendo específicamente a los nombres de dominio? A la página web o al link que aparecen en ¿El nombre de dominio? Sí. No, el nombre de dominio como tal lo puedes citar porque de hecho es el dato que vas a necesitar para tu cita.
O sea, eso... Pero haz de cuenta, por ejemplo, si yo digo, para cuestiones de emergencia, acudir a Cruz Roja, tal la liga, a seguridad de emergencia escolar, la liga, qué sé yo. Eso se tiene que pedir autorización en las instancias para poderlo Pero es utilizar. que ahí ya no estás hablando como de una obra literaria, estás hablando como más bien como de información que hay en una página. Aunque sea en un artículo, no importa que se señale eso. No hay problema. O sea, es que yo creo que eso es una cita. Entonces no hay problema, O sea, se puede señalar. estás diciendo dónde puede obtener la información. Sí, no le veo. No, es que como eso de lo de Tabasco era como decir, bueno, me estás poniendo en tu artículo, pero a mí no me interesa que me busquen. En fin, no sé, como que lo hilé de esa manera, pues, que pudiera haber algún conflicto. No, Ok, gracias. Sí, no me quedó muy claro esto sobre la territorialidad. Suponiendo que se hace una obra y aquí en México se va a proteger por 100 años. A partir de la muerte del autor. A partir de la muerte del autor. Si esa obra, como habían puesto el ejemplo, puede ser vendido en otros países, ponerse en venta, y en otro país esta parte de la temporalidad es solamente de 50 años, a partir de los 50 años con respecto, o sea, ¿cuál se tomaría, el de 50 años o el de 100? En ese país, el de 50 El años. de 50, aun En cuando México, la obra haya sido producida en... Sí, por eso estamos hablando de un principio de territorialidad. Yo no puedo obligar a la autoridad de otro país a que reconozca una temporalidad más amplia de la que se reconoce en la ley de ese país. ¿Sí? En este sentido, pues la ley es territorial. La ley federal, si bien aplica para todos los estados de la República Mexicana, es justamente para el territorio. Pero no significa que no haya protección, no, o sea, no confundan, no significa que no haya protección. Estamos hablando de la aplicación de la ley, donde abarca. Hay tratados internacionales incluso que reconocen al derecho de autor como un derecho humano, ¿sí? Entonces no se preocupen, hay protección en el mundo para los derechos de autor, pese a que haya muchas corrientes en contra de, hay protección, ¿sí? Bueno, perdón, es que la pregunta diga, en el caso de los que fueran beneficiados, normalmente son las personas que heredan estos regalías por los derechos de autor. O sea, en un país a los 50 años pudiera ya no estar ejerciendo esa facultad de tener esas regalías. Pero en México sí. En México sí. Entonces, O en otro país donde tenga 75 también. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso que tú me tocas, de justamente lo que es la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. ¿Sí? Entonces, también la ley reconoce lo que son las obras en coautoría, ¿sí? La obra en coautoría pues es aquella que es creada por varios autores, esto está plasmado en la propia ley. Y las obras en coautoría se dividen en dos, lo que son las obras en colaboración, que a su vez se clasifican doctrinalmente como perfectas e imperfectas, y las obras colectivas que doctrinalmente se les ha clasificado como perfectas. Ahorita les voy a explicar de qué se trata esto. Las obras en colaboración, les decía que se dividen en perfectas o se clasifican en perfectas e imperfectas. Las perfectas son aquellas obras en las que no es posible identificar qué parte hizo cada quien. Es tal la fusión de las ideas de los que colaboraron en esa obra que no, o sea, ya resulta casi imposible decir, esta frasecita la dije yo, no, o sea, ya se vuelve tan integrado el asunto que no hay posibilidad de identificación, ¿sí? Y las imperfectas son, no lo tomen literal como de que no son buenas obras, no, es diferenciarlo, es una clasificación. Las imperfectas son aquellas en las que sí te permite identificar qué parte hizo cada quien. Y esto es muy común, por ejemplo, en las obras en las que se distribuye, arman un índice y tú agarras el capítulo 1, tú el capítulo 2, tú el capítulo 3, tú el 4, tú el 5, tú el 6. Y entonces tenemos perfectamente identificado quién hizo cada quien, pero en una estructura de la obra. Es decir, no se altera la naturaleza de la obra, está concebida de esa forma, ¿sí?
Entonces, aquí volvemos a retomar el asunto de que los derechos de autor se dividen en derechos patrimoniales y derechos morales. La suma de estos es el derecho de autor. ¿Sí? Una pregunta con respecto a la diapositiva anterior. En las obras en colaboración se dicen perfectas e imperfectas, dependiendo si se identifica o no la contribución de cada autor. Y en las obras colectivas se decían perfectas. Es la misma, ¿sí? Pero el mismo criterio. normalmente las obras colectivas es de que se identifica perfectamente cuál es la parte que hizo cada quien. En términos de la ley, esta sería la clasificación. A lo mejor ustedes lo reconocen con ese término. Hay muchos términos que en el argot editorial tienen un significado un poquito diverso al que maneja la ley. Sí, entonces, lo que pasa es que con respecto a estas definiciones parece que tendría la definición de una obra imperfecta, ¿no? Sí, yo tampoco pienso verlo. ¿Las obras colectivas? Sí, porque en una obra colectiva es, por ejemplo, podríamos decir cada quien va a hacer algo y al final del curso integramos un documento en donde cada quien podría tener su contribución eso es particular. justo lo que les estoy comentando. En términos de la ley no es así. En términos de la ley, en las obras colectivas no es posible identificar qué parte hizo cada quien. De hecho, ahorita les busco el artículo que yo traigo ahí, la ley, específicamente en donde lo dice. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que en términos editoriales hay unos vocablos que tienen como otro significado que el que se maneja en la ley, en la doctrina o inclusive en los sistemas. Cuando hablemos de ISBN se van a dar cuenta que hay unos vocablos que ustedes dicen, no, pero es que en términos editoriales esto significa esto, sí, pero para el sistema esto significa esto, ¿sí? Entonces lo vamos a ir... Perdón, ¿no puede haber una obra mixta? Es decir, perfecta e imperfecta al mismo tiempo, y voy a poner un ejemplo. Sí, bien, en Tepa hicimos un libro, un epistolario. Bien, la introducción al epistolario, el estudio introductorio lo hicimos todos los del cuerpo académico. Lo hicimos la introducción y bueno, unos contribuyeron con una parte y otros con otra. Y el epistolario, es decir, ya autores específicos, es decir, de los chavos, ya son nombres muy propios. Y nosotros, los que hicimos la introducción y la compilación, cada quien contribuyó ahí en ese estudio, ahora sí que con todo el estudio, ¿no? Y fuimos ahí 5 autores y cada quien puso partes de toda la introducción, ¿no? Sí puede darse, sí puede darse. Es una clasificación meramente doctrinal. Sí, yo creo que lo importante es que ustedes identifiquen en qué momento, digamos, todos son coautores de una obra o son coautores de un artículo, o es una obra que es la reunión de una serie de textos, cada uno escrito por uno o varios autores, que también eso es válido. La cuestión nada más es identificar una coautoría total, digamos, en la cuestión de una obra perfecta, o autorías de un libro común, que ahí serían como coautores en general, pero en realidad son autores de un texto. Exactamente. Y esto también, qué bueno que lo mencionas, Airi, porque en la oficina luego nos llegan solicitudes en donde nos ponen autor principal, autor secundario y casi autor terciario y lo que le siga hasta llegar al último que solo puso una palabra en el texto. En términos del sistema de derechos de autor, y eso es algo que quede bien importante sin el afán de lastimar egos ni nada por el estilo, así yo haya puesto una contribución de 10%, tengo la misma calidad de autor que el que puso el 90%. Entonces eso es importante que quede claro, porque si nos llegan solicitudes donde dice autor principal y 5 autores secundarios. Pero yo soy el principal y luego
Cuando nosotros mandamos la solicitud, en la constancia todos salen iguales y nos andan reclamando. Es que entiendan, por favor, todos son, en términos de la ley, coautores. O sea, no hay principal ni secundario, todos son iguales, ¿sí? Ya si en la obra ustedes le quieren poner alguna anotación de que él hizo algo adicional o el apoyo fue incondicional o chalala, lo pueden hacer. Pero eso ya es como un reconocimiento al arduo labor de X persona, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver ya en específico lo que son los derechos morales, que son 6, y los derechos patrimoniales, que son 7. Estos 3 los voy a dejar al final porque son los que de manera más directa se vinculan con la edición académica, que es lo que nos interesa. Y empezaríamos por hablar de las características de los derechos morales. ¿Cuáles son sus características? Los derechos morales están unidos al autor. No hay manera de separarlos. Son inalienables. Esto significa que no se pueden vender. Imprescriptibles, que ni con el paso del tiempo se pierde el derecho. Es decir, mientras vive el autor va a tener sus derechos y 100 años más, ¿sí? Y los derechos morales, que son los de paternidad, esos persisten. Todavía seguimos diciendo que la Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci, perdón. ¿Sí? Esos no se extinguen ni con el paso del tiempo, ¿sí? Ni con chochos. Irrenunciables, porque aunque yo quiera, no los puedo renunciar. O sea, aunque yo se los quiera regalar y decirle tú, no se pueden renunciar. Y son inembargables, es decir, no se puede poner una carga o un gravamen sobre ese derecho. Los derechos patrimoniales tienen la característica de que estas facultades y estas modalidades de explotación son independientes entre sí. Ahorita lo voy a explicar más a detalle. Vamos a empezar a hablar por el derecho de divulgación. El derecho moral de divulgación es la facultad discrecional y exclusiva que tiene el autor de decidir poner al alcance del público por primera vez su obra, ¿sí? Ese sería el derecho de divulgación. El derecho a paternidad es también un derecho o una facultad exclusiva que tiene el autor de que se le reconozca su autoría respecto de su obra, ¿sí? El derecho de integridad consiste también en una facultad exclusiva que tiene el autor de que se respete su obra en los términos o en la forma en que él la concibió y la creó, ¿sí? El derecho moral de modificación consiste en esa facultad exclusiva que tiene el autor de modificar su obra por cualquier propósito, ya sea para mejorarla, para actualizarla, para adaptarla, para lo que quiera, ¿sí? El derecho de retracto es la facultad exclusiva que tiene el autor de decidir que se retire del comercio su obra, pero aquí hay que hacer una acotación. El derecho de retracto tiene implicaciones para el autor. ¿Cuáles son esas implicaciones? Pues que yo tendría que pagar los daños y perjuicios que le hubiese ocasionado al editor. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando la obra ya está distribuida, la obra ya se reprodujo, ya está en las librerías y de repente yo me arrepiento y digo, no, la verdad que estuvo fatal lo que hice, mejor la retiro del comercio para no quemarme, ¿sí? Entonces le pido al editor que la retire. Ay, chiquito, perfecto, es tu derecho. Nada más que, ¿sabes qué? Yo gasté esto en publicidad, yo gasté esto en la producción de la obra, yo te pagué tantas giras para que presentaras tu libro, te saco tu cuentita. Estos son menos lo que dejé de ganar, digo más lo que dejé de ganar, mis daños y mis perjuicios son estos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque sí tiene implicaciones el ejercitar este derecho para el autor. Y la última que muchos doctrinistas han señalado que no debería de estar dentro de los derechos morales de autor, y les voy a explicar por qué. Porque ahí, ¿me pueden ayudar a leer el concepto? Hilda.
quién decide la reedición o cuando se termina la venta de una edición, el número de ejemplares? ¿Es cosa del editorial? El editor. Ahí el editor puede ser, muchas veces ya está en el contrato, pero ahorita vamos a hablar de lo que se llama el derecho de preferencia, que es justo eso que tú me estás comentando. El repudio. A ver, ¿me puedes ayudar a leerlo? Es la facultad exclusiva que tiene cualquier persona de oponerse a que se le atribuya la autoría de una obra. Entonces, ¿por qué les comento que algunos doctrinistas dicen que por qué este está encuadrado en los derechos morales del autor? Pues, ¿qué no dice aquí cualquier persona? Cualquier persona. O sea, si aquí yo me encuentro una publicación que dice que la escribió Hilda Villanueva Lomelí, digo, ah, caray, ¿cuándo escribí esta obra? Y no solo eso, además habla de un tema con el que yo opinaría lo contrario totalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo el derecho de oponerme a que se le atribuya a esa obra la autoría que no es mía, ¿sí? Entonces ahí voy con el editor y le exijo que aclare esa situación, ¿sí? Entonces, por eso les digo que aunque en la ley sí está considerada como un derecho moral del autor, pues los doctrinistas, los que saben del tema, dicen, pues sí, pero es que este no es un derecho exclusivo de los autores. Es un derecho que todos los ciudadanos tenemos de oponernos a que se nos atribuya la autoría de una obra que no hicimos, ¿sí? Perdón, Hilda, una pregunta. ¿Se puede demandar en ciertos casos al Estado? Por ejemplo, creo que ya todo el mundo sabe que se van a distribuir 225 millones de libros de texto que tienen cantidad increíble de errores. ¿Se puede demandar en este sentido moralmente al Estado? Es decir, porque dijeron que sí los van a distribuir y bueno, uno diría en esta situación, pues mejor que no se distribuya porque va a ser un daño moral a la población, ¿no? Pero es que aquí no estamos hablando del daño que... Acuérdense que los derechos de autor son independientes del mérito de la obra o destino de la obra. Aquí quien pudiera oponerse sería el autor si viera que se está modificando su obra en términos y que se está publicando y distribuyendo en términos distintos a los que él la realizó. Pero el afectado y quien podría ejercitar este derecho tendría que ser el propio autor de esa obra, no un ciudadano X porque se siente afectado porque la obra está chafa. No, de hecho, ni siquiera podemos clasificar las obras así o ponerles adjetivos, porque lo que para mí es muy hermoso, cuando estábamos haciendo la presentación, Dafne me ayudó a poner una foto y que yo le dije, quítale, está horrible. Y luego me dice, es arte abstracto. Le digo, a mí no me gustan, a ella sí le gustó. Entonces, los derechos de autor es así. Lo que para mí puede ser algo muy bello, una música muy bella, a lo mejor a mí el heavy metal me pone de mal, o sea, me histeriza. A otra gente a lo mejor el heavy metal es padrísimo, me pone en onda, ¿no? Perdón, me pidió primero atrás. Sí, yo creo que lo que se plantea es una situación similar a lo que pasó hace algunos años cuando hubo los padres de familia o grupos de padres de familia que se opusieron a que se incluyeran algunos libros de texto, que creo que de quinto año, la parte de educación sexual, ¿no? Y es más o menos como, bueno, a lo mejor no es el mismo tema, pero es una situación muy similar, ¿no? Ahí no saben. Pero ahí más bien tendríamos que analizar cuál es el derecho que se nos está violando, o cuál es la afectación que yo estoy teniendo. ¿Mi libertad religiosa? Si la Constitución nos dice que la educación es laica, gratuita, chalala, ¿realmente hay afectación? Pues más bien ahí, hay que analizar cada caso en particular y no me gusta aventurarme a dar una opinión sin conocer bien el contexto. Pero yo lo que te digo es que en este caso que tú me planteas, no es tanto el derecho de autor, sino que es el derecho de la persona, del ciudadano que se siente afectado con un acto de autoridad. Entonces ahí habría primero que analizar qué es lo que yo considero que se me está afectando, ¿sí? Y
pues el contraargumento que se daba en ese caso que tú planteas es, bueno, esto es la educación laica. Si tú le quieres dar religión a tu hijo en tu casa, perfecto, pero el Estado tiene la obligación de dar una educación laica. Y les digo, los derechos de autor pues terminan siendo, la calificación de las obras termina siendo subjetiva, ¿sí? Entonces lo que para mí puede ser algo muy bueno, alguien muy open-minded puede decir, no, está excelente que a los niños les empiecen a dar desde cuarto de primaria las cuestiones sexuales. A lo mejor para alguien que es muy mocho, pues no, como a mi hijo le van a dar esto. Pues está malísimo, es una porquería, ¿sí? Entonces termina ahí siendo ya una cuestión de otra naturaleza, diría yo. Sí, yo creo que sobre todo cuando salen las primeras ediciones de a los no te libros. escuché, ¿me puedes repetir? Porque de hecho estoy un poco sorda de este lado, entonces si me puedes... Y cuando hay la primera edición posiblemente puede haber más errores que cuando las revisiones sucesivas. Sí, y generalmente cuando se detectan, sobre todo, bueno, ya impreso, ¿verdad? Se pone lo que es la fe de ratas, donde se va corrigiendo algunos datos imprecisos o errores de ortografía, lo que haya sido, se da un fe de ratas. Sí, eso también podría acompañar a eso. Porque, ¿no? Sí, por supuesto. Generalmente se va, en segundas ediciones se va mejorando la obra, ¿no? Entonces, aquí nos referimos a, ya en cuanto a los derechos patrimoniales, que son los derechos de explotación, los que nos pueden generar recursos. Entonces ahí hablamos de cualquier utilización pública, como por ejemplo lo que pudiera ser una representación, una recitación, una ejecución o la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de las obras literarias o artísticas. ¿Sí? ¿Se acabó la pila? No, es que yo creo que está tocando El derecho de importación pues también es un derecho exclusivo que tiene el titular para autorizar o prohibir la importación al territorio nacional de copias de la obra. Fíjense cómo aquí otra vez ya no estamos hablando nada más del autor, estamos hablando del titular. Que el titular puede ser el autor o puede ser un tercero, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar con calma, pero les quiero denotar esas cosas para que cuando abordemos el tema entiendan por qué. Me voy a la divulgación de las obras derivadas. También es una facultad, una prerrogativa exclusiva que tiene el autor para autorizar o prohibir la puesta en disposición del público de obras que se desprenden de un originario. ¿Esto qué quiere decir? Si yo escribo un artículo y después, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Y después Carlos lo traduce, digo, bueno, está bien, está padre que lo traduzca, pero si lo vas a comercializar, pídeme mi permiso, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de esa facultad que tengo yo de autorizar o prohibir la puesta a disposición de esa traducción, ¿sí? Bueno, a lo mejor no tanto como traducción, pero si por ejemplo en un artículo se toma algún diagrama de otro artículo y se plasma en el artículo que uno presenta y se pone abajo tomado de tal artículo, con eso se suple. Ahorita vamos a ir a la fórmula. Okay. No siempre, pero ahorita les voy a decir la fórmula. Esa es la duda más importante que van a tener que resolver en este curso, ¿sí? Vamos a ver los casos, ¿sí? También, ¿cuáles serían otros ejemplos de obras derivadas? Pues las adaptaciones, las compilaciones, las actualizaciones, las antologías, los resúmenes, los extractos, arreglos, orquestaciones, parodias y cualquier otra transformación de la obra original, ¿sí? Entonces es un derecho que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi obra se vaya a una telenovela. O sea, para mí no es el mercado que yo como autor quiero abarcar, ¿sí? O yo como compositor no quiero que mi música la hagas de banda. No quiero que la adaptes a banda, ¿sí? Porque yo la quiero una balada. ¿Por qué? Porque es mi derecho, es mi capricho, lo que quieran y gusten. Puedo autorizar o prohibir, ¿sí? ¿Le pediría permiso a la banda Machos a Pablo Milanés para cantarla de un ramito de pues debería haberle pedido.
debiera haberle pedido, ¿no? No sé si lo hizo, pero así es. La transmisión pública es el derecho exclusivo del titular para autorizar o prohibir la transmisión pública o la radiodifusión de la obra en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite o cualquier otro medio conocido o por conocer. ¿Sí? Y ahora sí nos vamos a los derechos patrimoniales que tienen de alguna manera relación directa con la edición, en este caso lo que nos interesa a nosotros es la edición académica. ¿Y qué es la edición o un contrato de edición? Bueno, pues es cuando el titular de una obra pone a disposición de un editor esta obra para que la reproduzca, la distribuya y la venda a cambio de una contraprestación, ¿sí? Una contraprestación que en muchos casos es económica, en muchos casos se acostumbra a hacer una contraprestación en especie, ¿sí? ¿Qué es la reproducción? Pues es la realización de uno o varios ejemplares de una obra en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos. ¿Esto qué significa? Que al yo descargar en mi equipo de cómputo, ya sea temporal o de manera permanente, una obra, estoy haciendo una reproducción, ¿sí? Englobaría aquí, porque luego a veces nos dicen, es que la ley no está actualizada a los medios electrónicos. Es que la reproducción abarca todo, en cualquier medio, ¿sí? La distribución al público, pues es la puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante la venta o arrendamiento y en general cualquier otra forma. Y la comunicación pública, pues es el acto mediante el cual la obra se pone al alcance por cualquier medio o procedimiento que la difunda y que no consiste en la reproducción de ejemplares, ¿sí? Como por ejemplo, pudiera ser un recital, no es una reproducción de ejemplares. ¿A las 11:30? Ah, muy bien. No, pero no sé. ¿A dónde te llegan las ahogadas? Ahorita no les aviso más bien. Las ahogadas. Ah, muy bueno. ¿Qué preguntas dónde las Ya no existen los del tío, ¿verdad? Empiezan. Esta cosa. Ah, no, ya está. Hace 20 años. Está bien. Bueno, los derechos de autor, como les comenté anteriormente, en nuestro país tienen una vigencia de 100 años contados a partir de la muerte del autor. Y en cuanto a los derechos conexos, bueno, los que en realidad nos van a interesar abordar el día de hoy son los de los editores, que son 50 años contados a partir de la primera edición del libro, ¿sí? Que realice este editor, por supuesto, y ahí están los fundamentos. ¿Y qué es Ley Federal del Derecho de Autor, o cuando, bueno, algunos del reglamento, todos son de la ley. Cuando diga RFDA, pues es el reglamento. Ahora sí. Si en el contrato que yo ofrezco con el editor se especifica que solamente es por una edición, entonces no aplica eso de los 50 años. Sí. Sus derechos van a ser sobre esa edición por 50 años. Sí. Sí aplica. Cuando se habla de editor, ¿es el que organiza la impresión de la obra o es el que la imprime? Porque ahorita, por ejemplo, hay imprentas exclusivamente para que hagan determinada que... Ahorita lo vamos a ver, pero no es lo mismo editor que impresor. Sí hay impresores que hacen funciones editoriales, pero legalmente estamos hablando de dos figuras diferentes que pueden darse en una misma persona.
¿Sí? Perdón, ¿ya se legisló también la cuestión de distribución de libros por internet o no? Es que aplican las mismas disposiciones. O sea, no hay necesidad de disposiciones específicas porque la ley es amplia en ese sentido y abarca. O sea, la reproducción puede ser reproducción impresa o reproducción, por ejemplo, este nuevo sistema que se está manejando ahora, de que esa solicitud, no sé si alguien ha comprado así algún libro. El libro se te manda a tu correo, una obra más bien, no refiriéndome como libro, una obra, tú la pides, te la mandan a tu correo electrónico y esa es una reproducción, ¿sí? Entonces abarca todos los medios, ¿sí? No necesariamente los que tenga que estar tangible. En el caso de los mapas, ¿cuál sería la vigencia? ¿75 años? De acuerdo a la tabla anterior. Mapas como cuál. De geografía. Mapas, por ejemplo, de suelos o de paisajes, que casi es una obra artística. Más una obra artística es algo técnico y también es un producto científico. Ahí tendría que ver yo como que la obra, porque si pudiera encuadrar en pintura o dibujo, puede ser que sí, pero también hay algunas cosas que no son protegibles por derechos de autor, y si mal no recuerdo, entre esas están los mapas, pero ahorita los chicos en el artículo 14. Sí, los registran ante el INEA. ¿Y iPad? ¿Mandé? Eso sí desconozco yo. Los mapas los registran ante el el patrimonio histórico, por ejemplo, una zona arqueológica se registra ante el INEA. INDA, ¿no? ¿Se registra en qué sentido? ¿Perdón? Es que el autor creó esa zona arqueológica viendo las relaciones de todo tipo de lenguaje, de población, etcétera. No, yo creo que aquí ya nos estamos... Y él registra ese mapa arqueológico como su propiedad. No conozco en específico la cuestión de arqueología, pero si se quiere manejar como cuestión autoral, el INAH no es autoridad. La autoridad para todas las cuestiones de derechos de autor solo puede tener dos vertientes: el Instituto Nacional del Derecho de Autor, o en los procedimientos de infracción de derechos de autor en materia de comercio, el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Son las dos únicas autoridades competentes para conocer en materia de derechos de autor, y en un tercer campo, la autoridad penal en el caso de los delitos, que aquí les traigo un ejemplo que voy a mencionar. Sí, pero el INAH no sería autoridad. Ahora, que si tienen ellos a lo mejor algún procedimiento a través del cual los investigadores que trabajan en demarcaciones territoriales o no sé, ese tipo de cosas, desconozco, ¿sí? A lo mejor sí, no sé, a lo mejor usted que es especialista sabe más de eso del INAH, no sé, ¿no? Pero, sí. A ver, si me lo dicen, por favor. No son objeto de la protección como derechos de autor a que se refiere esta ley las reproducciones o imitaciones sin autorización de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos. Pero ahí está la división política. La división política, por eso le digo que tendríamos que ver la obra para ver si la podemos encuadrar más bien como dibujo o como una obra pictórica, ¿sí? Entonces sí habría que ver si lo podemos encuadrar por ahí. O como fotografía incluso, porque a veces, o como por ejemplo, foto. puede tomarse una fotografía infrarroja o una identificación del subsuelo para ver componentes de mantos freáticos y cosas de esas que ocupa uno. Exactamente, entonces ahí lo puedes encuadrar como foto y ya te adjudicas la autoría, ¿no? Si pudiera ser. Por ejemplo, las imágenes de Jesús que están hechas desde tiempos muy remotos, se pueden usar para fines de catequesis, Bueno, lo que pasa es que ahí es como que una pregunta realmente que me está mandando a
ahora sí que a la muerte, así que me linchan porque tiene como muchas vertientes. La fotografía de Jesús, ¿cuál? Específicamente, ¿cuál? Es que en los derechos de autor no podemos hablar como de una generalidad porque tienen que ver justamente con el autor, con la vida y la muerte del autor. Entonces, si tú me preguntas, esta fotografía de Jesús que la hizo Chuchito Pérez en el año de tal, quien murió en el año tal, yo te puedo decir, si ya transcurrieron 100 años y es del dominio público y tú la puedes usar, siempre y cuando digas que Chuchito Pérez es el autor, ¿sí? Pero si hablamos así como en un contexto general, ni siquiera te podría responder, porque tiene que ver con la temporalidad de cada una de esas imágenes, porque no todas son iguales. O sea, hace poquito circuló por internet, no sé si les llegó, un videíto que es justamente una persona representando a Jesús y bueno, así como que todo el tiempo está al lado de una persona diferente en alguna situación específica, ¿no? Pues ahí la representación de Jesús, pues hablaríamos de otra cosa totalmente diferente, de una obra audiovisual, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahí habría que analizar el caso específico de la obra específica. Entonces, ¿cómo se genera el derecho de autor? Bueno, en esta parte voy a tratar de hablarles un poquito de lo que se conoce como la titularidad originaria, la titularidad derivada, las excepciones a los derechos patrimoniales, que ese es el tema que más les inquieta siempre, y las implicaciones desde el punto de vista institucional, ¿sí? Finalmente, yo estoy aquí a platicarles como parte de la Oficina del Abogado General y desde ese punto de vista yo les tengo que plantear las implicaciones legales en cuanto a los derechos de autor de los académicos que laboran para la Universidad de Guadalajara y en ese contexto, ¿no? Entonces, la titularidad originaria, por regla general, es el autor, es una persona física. Excepcionalmente, es decir, en algunos casos específicos que la ley prevé, puede darse la titularidad originaria en una persona moral. Ahorita lo voy a explicar. Hay tres supuestos en los que puede darse la titularidad originaria de una persona jurídica o una persona moral. Cuando hay una relación laboral, cuando se hace una obra por encargo y lo que se conoce como servicio público y se les identifica a esas obras como obras públicas, y aquí les estoy dando el fundamento. Lo que tiene que ver con la relación laboral está en el artículo 84 de la ley, la obra por encargo en el artículo 83 y 83 bis de la ley, y lo que tiene que ver con las obras públicas está en el artículo 46 del reglamento. ¿Sí? Vamos viendo en qué consiste cada una de ellas. A ver, si alguien que tenga buena vista me ayuda a leer acá por acá. Obra por encargo, artículo 83. Salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisiona la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de selección sobre este tipo de creaciones, de colección sobre este tipo de creaciones. La persona que participe en la realización de la obra en forma remunerada tendrá el derecho a que se le mencione expresamente su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya creación haya participado. Entonces, ¿esto qué significa? Esto es lo que también se le conoce como obra futura. ¿Esto qué quiere decir? Yo te encomiendo a ti, ¿cómo te llamas? Benjamín, yo te encomiendo a ti que me hagas o que me escribas un artículo que hable de X tema en este sentido, más o menos dando como mis necesidades. Yo necesito un artículo que les sirva a los alumnos de la carrera fulana de tal para
la unidad 2 que aborda estos temas. Entonces tú escribes un artículo que hable de eso, reflexiones, análisis, chalala. Entonces ahí yo le estoy diciendo específicamente lo que necesito, le estoy encomendando la obra. Por supuesto, le voy a pagar, no va a ser no va a ser de a gratis. Aquí estamos hablando justamente de ese supuesto. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Si yo te estoy pagando, entonces la titularidad de los derechos, ¿quién los va a tener? El que paga. El que paga. Porque yo te estoy contratando para elaborar esta obra. Esto se da mucho, por ejemplo, en desarrollo de software. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo te planteo mis necesidades. Yo te digo, oye, yo necesito un software que me permita estas funciones. De acuerdo a mis necesidades o a las necesidades de mi empresa o a las necesidades. Una vez aquí se desarrolló un software para control escolar, específico para control escolar de la carrera de filosofía. De hecho, ¿estamos aquí en filosofía? ¿No? Sí. Se desarrolló un software para la carrera el control escolar de la carrera de filosofía. O sea, ¿esto qué significa? Eran necesidades muy específicas y bajo esas necesidades se desarrolla el software. Entonces yo te pago para que me desarrolles eso, entonces yo voy a disponer de esa obra. Porque cabe destacar, como dijimos al inicio de la presentación, los programas de cómputo en México se reconocen como derechos de autor. Hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, que el software se protege a través de la figura de patentes.